Bienvenidos a No Escuches de Noche. Los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy les traemos una recopilación de algunas de las historias más aterradoras que nos han hecho llegar a este canal. Espero te gusten. Si es así, te invito a que le des me gusta, de igual forma a que te suscribas. Sigue sintonizando, No Escuches de Noche. Jamás pensé en ser testigo de esto que les contaré. Soy de un pueblo al sur de México. Las leyendas e historias abundan por estas zonas. Siempre, en estas fechas, para ser exacto, antes de la noche de brujas, se cuentan historias de que deben de poner sal en las ventanas y un conjunto de hierbas, al igual que un santo. Esto para ahuyentar a aquellos seres que por las épocas salen a atormentar a la gente. Es como un tipo de sello. Yo no creía en aquellos cuentos. Creía que eran solo eso, cuentos. La gente dice que durante estos días las brujas andan en busca de víctimas para que en la noche de Halloween sean sacrificadas. Los pobladores cuentan que todo el año hay avistamientos de estos seres. Dicen que salen a comer niños, pero que por estas fechas debemos de estar más al pendiente, ya que se aumentan las posibilidades de toparnos con alguna de estas criaturas, ya que también en estos días se llevan a gente adulta, a todos, no solo a niños, sino a todos, para poder hacer sus rituales. Una noche me encontraba acostado en mi recámara. Estaba leyendo un libro cuando sentí como si alguien me estuviera viendo a través de la ventana. Esa ventana que da hacia la calle desde mi habitación. No podía evitar sentirlo. No sé por qué, pero todas las noches sentía como si alguien me estuviera viendo, como si alguien me estuviera vigilando. Así estuve aproximadamente una semana, hasta que una noche me levanté en la madrugada de mi cama. Estaba frente a ella, a la ventana, y vi ahí a una mujer. Estaba como colgada de la parte de afuera de la ventana. Lo único que se veía eran sus manos y su cabeza. Estaba sonriendo. Tenía su pelo blanco, con muchas canas, un aspecto horrendo. Rápidamente me levanté. Me dio mucho miedo. Salí de mi recámara y empecé a despertar a todos en la casa. Mi mamá salió de su recámara y me preguntó qué era lo que pasaba. Yo estaba haciendo mucho escándalo y estaba atormentado. Yo le dije que vi a una señora en mi ventana, que estaba viendo hacia adentro. Cabe resaltar que mi cuarto está en un segundo piso y no hay manera de que aquella anciana pudiera subir, y menos por la edad. Mi familia corrió hacia mi recámara y ya no había nada. Pero en eso mi mamá me regañó diciéndome que por qué no había puesto el sello, aquella sal y hierbas que todos dicen que pongamos. Yo le dije que la verdad es que no creía en eso, por eso no lo había hecho. En eso, mi abuela, que también estaba ahí, me dice: la mujer que viste era una bruja y venía por ti. Por alguna razón te despertaste, si no, ahorita ya estuvieras en sus garras. Dice mi abuela que te echan un polvo para dormirte y te llevan con ellos. En ese momento, un frío recorrió mi cuerpo. Empecé a creer en todas esas cosas que decían por aquel lugar. En ese mismo momento, puse el sello en mi ventana y no volví a ver a aquella anciana nunca más. Hola, soy de un pueblo a un lado de la Ciudad de México. Es un barrio muy tranquilo. Esto me sucedió hace algunos años, cuando tenía 16 años de edad. En ese momento estaba embarazada, pero no lo sabía. No lo sabía en ese momento. Un día
acompañé a mi mamá al mercado a realizar algunas compras para la comida y el mandado. Estábamos en la carnicería cuando de repente se me acerca una anciana. La verdad es que me asustó mucho, no supe en qué momento se me acercó. Su aspecto era desalineado, los dientes los tenía negros como podridos y le salía un aroma como echado a perder. Con sus manos arrugadas, sus dedos largos y uñas sucias y largas también, me tomó del vientre. Cuando hizo eso, soltó una carcajada muy tenebrosa. Yo me asusté y le quité las manos de mi vientre. Mi mamá le dijo que nos dejara en paz. La anciana se retiró muy lentamente, pero durante todo el día estuvimos en el mercado haciendo las compras, nos iba siguiendo. La veíamos por los pasillos de aquel mercado. Salimos de ahí rumbo a la casa y aquella señora seguía siguiéndonos. Nos incomodó bastante, así que decidimos tomar un taxi. La casa no estaba muy lejos, pero para perderla era lo mejor. Llegamos a la casa. Aquella anciana ya no estaba siguiéndonos. La verdad es que era muy rara y gracias a Dios la habíamos perdido. En ese momento, como les había dicho, yo no sabía que estaba embarazada. Pero por alguna razón la anciana sí. Por eso es que me tomó del vientre. Meses después nació mi bebé. Me encontraba en el hospital. Este está en una calle bastante amplia. Del otro lado estaba aquella mujer, ahí parada. Yo ya iba saliendo y me dirigía hacia mi casa. Enseguida la reconocí. Le dije a mi mamá: ahí está la anciana, mamá. Se armó de valor y fue a enfrentarla. Le dijo que nos dejara en paz y que se largara de ahí. La anciana, riendo a carcajadas, le dijo que solo quería conocer al bebé. Mi mamá obviamente le dijo que no, que estaba loca. Ahí estaba mi tía también. Ella es muy católica y siempre trae una cruz colgando del cuello. En eso se acerca a donde estaba mi mamá y la anciana. Esta ve la cruz y se echa a correr tratando de huir. Mi mamá le contó a mi tía lo que había pasado, lo que pasó en aquella ocasión en el mercado. Enseguida, mi tía nos dijo que esa anciana era una bruja y que quería al bebé. Teníamos que bautizarlo lo antes posible. Solo esperamos unos días más y bautizamos a mi bebé. Jamás hemos vuelto a ver a aquella anciana, pero no les voy a negar que me da mucho miedo volver a encontrarla. Esto que estoy a punto de contarles me lo contó mi abuelo antes de que muriera. Cuenta que cuando él era niño vivía en una pequeña hacienda. El papá de mi abuelo era el encargado de supervisar aquel lugar. Una noche, mi abuelo acompañó a su papá a dar el último rondín por aquel lugar. Eran eso de las 6 de la tarde. Ya empezaba a anochecer. Iban los dos arriba de un caballo, el Pinto, así le decía mi abuelo. En eso, el caballo se empezó a poner muy inquieto. No quería pasar por un sendero. Era el único camino para poder pasar a donde iban. Pero aquel caballo se negaba a seguir. Muchas veces dicen que si el caballo se niega por algún lugar, es porque algo hay ahí. Algo maligno, algo que le da mucho miedo. Mi abuelo y su papá se bajaron, jalaron el caballo de la rienda. Solo así quiso pasar. Cuando iban por aquel sendero, a lo lejos vieron unas bolas como de fuego. El papá de mi abuelo rápidamente sacó un machete de la silla del caballo y empezó a maldecir a aquellos seres y a decir: lárguense de aquí, malditas brujas. Dice mi abuelo que en ese momento sintió mucho miedo y un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquellas bolas de fuego se perdieron entre los árboles. Mi
Mi abuelo y su papá siguieron su camino, pero más adelante dice mi abuelo que en un árbol se alcanzaba a ver un pájaro negro muy grande. Como ya está oscuro, no veían muy bien. Solo se veía que se movía de rama en rama. Un poco más cerca, pudieron ver aquello. Era una mujer, pero sus pies eran como de pájaro. En eso, se abalanzó sobre mi abuelo, pero antes de que pudiera agarrarlo, su papá le metió un machetazo que la dejó sin poder volar. Se escuchó un grito desgarrador de aquel ser, una mujer gritando de dolor. Solo vimos aquella bruja cayó a la mitad de aquel sendero y empezó a correr. El papá de mi abuelo se subió al caballo y persiguió a aquella bruja. Mi abuelo corrió a la casa. Ya no estaba muy lejos y entró. Más tarde regresó su papá. Le preguntó a mi abuelo si había terminado con ella. Él le contestó que no, que a pesar de que estaba herida, era mucho más rápida que el caballo, así que logró huir. No sabemos qué pasó, si se murió o seguía por aquellos rumbos. Hola a todos. Hace un tiempo metí mi carro como taxi. Esto para tener un ingreso extra. Me gusta mucho trabajar de noche. Se gana mejor, pero también estamos expuestos a un sinfín de riesgos. Esta historia comenzó una de esas noches. Me encontraba dando un recorrido por el centro de mi ciudad para ver si agarraba algún pasaje. En eso, iba pasando por donde había un pequeño jardín con un kiosco. Mi radio empezó a transmitir un sonido como si quisieran comunicarse conmigo, pero no entraba la voz. Tomé el radio y empecé a hablar yo también. Creí que había sido de la base, que me habían hablado para que fuera por algún pasaje. Pero no se entendía nada de lo que decían. Rápidamente manejé hasta la base para checar lo que estaba pasando. Cuando llegué, pregunté a mi compañero qué había pasado. Que escuchaba como si quisieran comunicarse conmigo, pero que no se entendía. Él me contestó que no, que en todo este rato no había salido viajes y que ni siquiera había tocado el radio. Me fui de ahí pensando en que me estaba haciendo alguna broma. Regresé nuevamente al lugar en donde me encontraba, ya que por ahí hay algunos bares y a esas horas puede salir trabajo. Nuevamente vuelvo a pasar por aquel jardincito y se empezó a escuchar la radio, una interferencia. Manejé alejándome de ahí y se cayó. El radio no emitió ni un sonido más. Me di la vuelta y volví a pasar por ahí y nuevamente aquel radio empezó a sonar. Allí fue cuando me di cuenta de que solo sonaba cuando pasaba por aquel lugar. Me estacioné enfrente de aquel jardín y traté de entender lo que decían. Al fondo de tanta interferencia se escuchaba la voz de una mujer. Era lo único que sabía. Lo único que se entendía era la voz de esa mujer, pero no qué decía. En eso cambié de canal y se escuchó un poco mejor, más claro. Se entendía que decía: ayuda. En eso volteo hacia el jardín y estaba una mujer sentada en las bancas. Su vestimenta era desalineada. Se alcanzaba a ver que se encontraba llorando. Me bajé rápido del taxi y se veía que necesitaba ayuda. En ese momento no pensé en que pudiera ser algo paranormal. Solo sé que necesitaba ayuda. Me acerqué a aquella mujer. Le pregunté si se encontraba bien. Ella estaba de espaldas hacia mí, así que le toqué el hombro para que volteara. Ella lo hace y me di cuenta de aquello. La mujer no tenía la mitad de la cara. Parecía como si tuviera lepra. Le hacía falta un ojo también. Estaba horrenda. De la impresión me hice hacia atrás y me caí, perdiéndola de vista con la banca.
Lo único que podía ver eran sus pies descalzos y sangrando. Rápidamente me levanté, pero ya no había nada. Volteé hacia todos lados para ver si había salido corriendo o algo así, pero no. Ya no había nada. Aquella mujer había desaparecido. Corrí hacia el taxi y me fui a mi casa. Por ese día fue suficiente de trabajo. Sigo trabajando así, pero ya no paso por ese jardín. Trabajo de taxista en la Ciudad de México. Una tarde me salió un viaje a un municipio del Estado de México, no muy lejos. Eran como las 6:30. De viaje tenían que ser unas 4 horas de ida y vuelta. Así que no era mucho. Acepté el viaje. Cuando iba con el pasaje iba todo bien. Llegamos al destino y aquellas personas se bajaron. Pero cuando ya venía de regreso, estaba muy oscuro. Casi no pasaban autos por aquella carretera. En eso, a orillas de esta, vi a una anciana que me hizo la parada. Se me hizo raro que estuviera sola ahí. Por un momento pensé en no ayudarla, ya que podría ser una trampa, pero cuando la pasé me sentí mal. Me sentí mal no poder ayudarla. Así que decidí dar la vuelta y regresé hacia donde estaba la anciana. Me quedé del otro lado de la carretera, sin bajarme del carro, solo el vidrio de la ventana, y le pregunté si estaba todo bien. No me contestaba. Le volví a hablar. Señora, ¿todo bien? Estaba cubierta de la cabeza como con un rebozo. En eso levanta la cara y veo que no es una anciana. Tenía una cara de perro, como un perro, unos colmillos bastante grandes. Empezó a cruzarse la carretera, caminando, acercándose a mí. Aquel rebozo le llegaba hasta los pies. Con cada paso que daba, se alcanzaba a observar que sus pies no eran de humano, sino de un animal. Rápidamente metí velocidad al carro y salí de ahí. En aquella carretera es muy común que a los lados siempre haya sembradíos de maíz. En eso volteo por mi ventana y a lo lejos alcanzo a ver aquella criatura corriendo en 2 patas. Imagínense, yo iba a más de 100 y aquella criatura casi corría igual que el auto. La verdad es que no supe en qué momento lo dejé atrás. Simplemente aceleré y no paré hasta llegar a la civilización. ¿Qué creen que haya sido aquella criatura? Mi nombre es Jorge. Actualmente manejo una combi en el transporte público. Son de esos camionetitas que llevan mucha gente. Me gustaría contarle lo que me sucedió hace algún tiempo. Este trabajo es algo cansado. Estar horas en el tráfico manejando. La mejor parte de mi trabajo es cuando ya voy de regreso a la base. A eso de las 9 de la noche. Una noche iba manejando a esa hora cuando una mujer mayor me hace la parada. Le dije que ya no estaba en servicio. Ella me dijo que iba por la base. Iba para el rumbo que yo iba. La verdad es que no vi por qué no llevarla. Se subió hasta la parte de atrás de la combi. Cuando estábamos a punto de llegar, le dije a la señora que ya casi llegaba, que ya casi se tenía que bajar, que dónde la iba a dejar. Pero nadie me contestó. Así que volteé por el retrovisor y vi a una mujer, pero no era la anciana. Esta era una calaca. Estaba ahí sentada donde se sentó aquella señora. Frené de un solo golpe y me bajé corriendo. Una vez abajo me asomé por una de las ventanas, pero ya no vi nada. Nuevamente me subí al vehículo y llegué hasta la base. Ahí estaba uno de mis compañeros. Me preguntó que qué había pasado, que tenía la cara rara y estaba muy pálido. Le conté lo que había pasado. La verdad es que creí que no me iba a creer, pero me dijo que él también había visto hace unos días a esa mujer. Dice que le dijeron que era la muerte y que andaba rondando ese lugar.
Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les contaré mi historia. Me dedico a la industria del transporte desde hace más de 10 años. Mi familia tenía camiones desde hace varios años ya, y siempre me contaban historias de cosas que les ocurrían en la carretera. Para ser bien honesto, yo no creía nada de lo que contaban, puesto que a mí no me había ocurrido nada como para decir que todo eso era real. Hasta que un día, por fin, fui testigo de un acontecimiento muy paranormal. Se los contaré a continuación. En aquella ocasión iba a salir de la Ciudad de México para Querétaro. No era un viaje muy largo, y menos ya que me iba a ir por la autopista. Iba conmigo mi hijo, que aunque decía que no quería dedicarse a lo mismo que yo estaba seguro que tenía que enseñarle a lo que se dedicaba su padre. La vida da muchas vueltas y al menos tenía que aprender eso. Llegamos a la bodega en la Ciudad de México para cargar toda la mercancía a eso de las 11 de la noche aproximadamente. No se tardaron más de una hora subiendo la mercancía. A las 12:30 ya íbamos saliendo de aquel lugar. Recuerdo muy bien que aquella noche sentía algo raro en mí. Tenía un mal presentimiento. Yo soy mucho de esa creencia de que si siento algo, es seguro que algo malo va a pasar. En ese momento empecé a creer que posiblemente tendríamos un accidente o algo por el estilo, ya que el sentimiento era muy fuerte. Por un momento quería ya no hacer el viaje, pero al mismo tiempo me decía, chamba es chamba, esto solo es un sentimiento. Muchas veces es mejor hacerle caso así y no dejarlo pasar. En fin, ya íbamos en la autopista México-Querétaro, cuando por alguna razón inexplicable, las alertas de todo lo que marcaba el tablero del camión se encendieron, como si todo estuviera fallando al mismo tiempo. Eso era muy raro. Siempre antes de cada viaje revisaba todo que se encontrara en perfectas condiciones, y así estaba antes de salir. Lo raro es que el camión seguía avanzando como si nada. En eso, entre la oscuridad de la carretera, iba saliendo una silueta. Era un hombre. Se encontraba a orillas de la carretera pidiendo un aventón. Muchas veces me he llevado a gente que se encuentra parada en la carretera, así que se me hizo buena idea subirla. Estaba ahí solo y tuve un poco de compasión. Nos detuvimos, le pregunté que a dónde iba. Él contestó que podía dejarlo en la siguiente gasolinera. Yo, un poco confundido, le dije que estaba bien. Accedimos. El señor se subió. Kilómetros más adelante llegamos a la gasolinera. Le preguntamos si ahí estaba bien. El señor contestó que sí. Mi hijo le preguntó si estaba seguro, ya que era muy noche y no había nadie ahí. El señor muy amable contestó que estaba bien, que ahí se quedaría. Sin preguntar más, nos alejamos de ahí. Kilómetros más adelante, a orilla de aquella carretera, nos sorprendió que nuevamente vimos a ese señor. Era el mismo. Esta vez lo vimos y no nos detuvimos. No encontrábamos una explicación lógica de por qué lo habíamos vuelto a ver. Era imposible que nos hubiera pasado. No podía haber llegado primero que nosotros. No nos detuvimos. Más adelante mi hijo me dice, mira papá, señala hacia la orilla de la carretera, y era el señor nuevamente. Pero esta vez se veía distinto. Su rostro se veía demacrado, como si la cara se le estuviera derritiendo. Aceleré y metros más adelante, nuevamente a la orilla, se veía algo. Pasé muy rápido. Solo escuché la voz de mi hijo que me decía,
¿Lo viste? ¿Viste lo que yo también vi? Y yo solo le dije que sí, con la cabeza. Aquello que estaba allí en la carretera no era ya el Señor. Era un ser horrendo. Tenía patas de cabra, brazos extremadamente largos. Estos casi le arrastraban al piso. Su cara era como de un perro y estaba enojado. En ese momento lo único que le dije a mi hijo fue: reza, reza lo más que puedas. Nos fuimos así hasta Querétaro, rezando. No volvimos a ver aquello, pero estoy seguro que fue algo realmente paranormal. ¿Ustedes qué creen que haya sido aquello, aquel señor y posteriormente aquel ser horripilante? Antes de pasar a la siguiente historia, me gustaría pedirte si nos haces el favor de compartir este canal con todos tus familiares y amigos. Esto para seguir creciendo y hacer una comunidad aún más grande, para que todos ustedes escuchemos las historias de terror que mucha gente tiene ahí en su vida para contarnos. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Me gusta mucho este canal y me gustaría contar mi historia aquí. Manejo un microbús en la Ciudad de México. Todos los días suceden aventuras que posiblemente muchos no creerían. Esta vez les contaré un acontecimiento paranormal que me sucedió. Recuerdo que ya me encontraba en el último trayecto de mi día, cuando de repente me hace la parada una señora que iba con un niño de unos 5 años aproximadamente. Me detuve para decirle que ya no llegaría hasta la base, que solo avanzaría algunas cuadras y nada más. La señora me dijo que ella solo iba un poco más adelante, que podía irse conmigo. Accedí a llevarla. Recuerdo que se subieron y se sentaron más o menos a la mitad del micro. Me pareció que eran unas personas muy normales, ella y el niño. Más adelante volteo, ya que no escuchaba ningún ruido en la parte de atrás. Mi sorpresa fue que ya no estaban. En ese momento se me puso la piel de gallina, ya que no se pudieron haber bajado, ya que por donde iba en ningún momento frené o en algo que me obligara a hacerlo. Nunca disminuí la velocidad, seguía avanzando. Di una vuelta a una calle que se encontraba algo oscura. Solo alumbraba una lámpara que estaba ahí, y lo que mis ojos estaban viendo en ese momento no lo podían creer. En aquella calle iba la misma mujer que había subido hace un rato. Iba con el niño, agarrados de la mano. Pasé a un lado de ellos y ni siquiera voltearon. Estoy seguro de que eran ellos. Tenían la misma vestimenta y el mismo rostro. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hayan sido algunos fantasmas o espectros paranormales? Porque en verdad no se pudieron haber bajado. Tenían que haberse aventado del camión para poder hacerlo, ya que iba a una velocidad muy considerable. Hola a todos. Esta es una historia de mi papá. Hace un tiempo, cuando inició la pandemia, mi papá se quedó sin trabajo. Mi familia pasó por una situación bastante complicada. Encontró un trabajo, no muy común, pero era lo que había. Era de velador en un panteón. Es aquí donde logró ver lo que hasta la fecha no encuentra alguna explicación. Me cuenta mi papá que se encontraba en el turno de la noche. Él daba ciertos recorridos, ya que muchas veces gente se metía para saquear tumbas, o simplemente por curiosidad de que les fuera a parecer algo. Siempre daba un recorrido a las 8 de la noche
y otro a las 4 de la mañana. Una noche, cuando recién iniciaba este trabajo, llevaba unos días de haber entrado. Se encontraba dando su primer recorrido cuando de pronto escuchó un ruido, como si se escuchara que hicieran un hoyo, como si escarbaran. Él rápidamente alumbró con la lámpara hacia donde escuchaba aquel sonido, pero no se veía nada. Aquel ruido seguía. Caminó siguiendo ese sonido, pero sin llegar a algún lado. Mi papá dice que cuando llegaba a donde se escuchaban aquellos sonidos, ahora cambiaba de lugar, se escuchaba al otro lado del panteón. Era muy raro, ya que jamás daba con la fuente de aquel sonido. Regresó a la caseta donde se quedaban para dormir, más que asustado, confundido, pero creyó que era el eco que rebotaba en las lápidas. Así estuvo todos los días. Dice mi papá que hubo veces que se escuchaba que cuando escarbaban se topaban con piedras y tenían que romperlas. Se escuchaba como si aquellas piedras se quebraban. Una mañana, cuando estaban haciendo el cambio de turno con don Miguel, él era un señor que ya llevaba muchos años trabajando en ese lugar. Mi papá le contó lo de aquel ruido, lo que escuchaba todas las noches. Le contó y le preguntó si sabía de dónde venía aquel sonido. Don Miguel solo se rió y dijo: sí, yo sé qué causa aquel sonido. Mi papá le preguntó que qué era. El señor le contestó: es don Benito. ¿Don Benito? Sí, él era mi compañero cuando estábamos más jóvenes. Él era el encargado de hacer los agujeros donde meten a los muertitos. No sé por qué, pero a él le gustaba mucho su trabajo. Dice mi papá que una noche se encontraba don Benito y don Miguel cuidando. En eso don Benito salió a dar su recorrido, mientras Miguel se quedaba en la caseta. Se tardó mucho en regresar, así que don Miguel salió a buscar a su compañero y lo encontró hasta el fondo de uno de esos agujeros que él mismo hacía. Dice que rápidamente llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron su amigo ya se había ido. Le dice don Miguel a mi papá que aquel ruido que él escuchaba era su amigo, don Benito, que aún sigue chambeando. Esta es una anécdota que me pasó hace algunos años. Me considero fan de todas estas cosas paranormales, tanto que un día saliendo de la escuela unos amigos y yo nos retamos a que fuéramos a un panteón de noche. Ya saben, esas cosas de jóvenes. Todo esto con el afán de poner a prueba nuestra valentía a este tipo de cosas. Obviamente todos aceptamos. No íbamos a ir a cualquier panteón, íbamos a ir al que se encontraba más alejado de la civilización. Nos fuimos todos en el carro de un amigo. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de lo solo que se encontraba, y la verdad a mí me empezaba a dar miedo. El panteón, para ser sincera, se veía abandonado. No había ni una sola luz, no había nada. Por un momento les dije que mejor nos fuéramos, que no era buena idea, aparte de que íbamos a entrar a una propiedad que no debíamos. Uno de mis amigos nos dijo que no fuéramos chillones, que ya estábamos ahí y que ahora teníamos que hacerlo. Más a fuerzas que de ganas empezamos a adentrarnos, al menos yo. Teníamos que brincar una barda de aproximadamente 1,5 metros. No estaba muy alta, así que logramos brincarla. Iniciamos con la caminata allá adentro. Estaba todo lleno de hierba y árboles. Las tumbas se veían abandonadas. Tenía mucho que no le daban mantenimiento a ese lugar.
Unas pocas lápidas y tumbas se encontraban medio en buen estado. Conforme nos íbamos adentrando, se sentía un ambiente cada vez más pesado. Algo raro se sentía ahí. Yo creo que era por el miedo que se sentía. Solo tomé de la mano a una de mis amigas y seguimos caminando. De pronto, en medio de dos tumbas a lo lejos se veía una pequeña luz. Nos fuimos acercando cada vez más. Cuando estábamos a unos 30 metros de ese lugar, logramos ver más luces. Seguimos avanzando y cuando estuvimos a unos 10 metros aproximadamente, nos dimos cuenta de lo que eran aquellas luces. Eran velas. Supongo que eran velas negras, ya que solo se veía la luz y con la noche no se alcanzaba a ver bien. Pero había algo más. También había personas. Estas estaban hincadas en un círculo. Eran unas 10, la verdad por la oscuridad no alcanzaba a ver muy bien, pero más o menos. Parecía que estaban haciendo un ritual o algo así. Esto ya no estaba bien. En un panteón, aquellas personas y a esa hora. Eso no era normal. Les dije a mis amigos que nos fuéramos, así que empezamos a caminar muy lentamente para que no nos escucharan. Estábamos alejándonos cuando en eso escuchamos una voz que nos gritaba muy fuerte, y era voz como de anciana que decía: ¿a dónde van? Nos espantamos mucho. Corrimos. Cuando llegamos a la barda y estábamos a punto de brincar, me atoré con un alambre y me corté muy feo la pierna. Era una cortada bastante grande. Mis amigos me ayudaron a pasar, a brincar aquella barda. Cuando llegamos al carro, escuchamos muy claro muchas risas, como de mujeres, risas macabras. Subimos rápido al coche y salimos de ahí. Esa noche tuvieron que llevarme al hospital, ya que la cortada que me hice en la pierna era muy profunda. Tuvieron que coserme. Ahora traigo una cicatriz en la pierna que me va a recordar toda la vida esta historia. Espero se encuentren muy bien. Esta experiencia que les voy a contar es algo que me sucedió hace algunos meses. Soy de un pueblo muy chiquito en el estado de Oaxaca. Siempre me han gustado las historias de terror. Espero les guste lo que les contaré a continuación. Un día me encontraba en mi escuela. En ese momento estudiaba la preparatoria. El horario que tenía era por la tarde. Salía de mis clases a las 8 de la noche aproximadamente todos los días. Me iba caminando a mi casa. Como es un pueblo bastante pequeño, las distancias no son muy largas. Enfrente de mi casa se encuentra el panteón del pueblo. Para nosotros era algo muy común, ya que llevábamos muchos años viviendo ahí y nunca habíamos visto algo paranormal, al menos yo. Muchos amigos y familiares nos preguntaban si no nos daba miedo vivir ahí, y la verdad es que no. Mi cuarto cuenta con un pequeño balcón. Este da directo a aquel panteón. Desde ahí se logran ver todas las tumbas. Una tarde venía llegando de la escuela y al pasar enfrente de aquel panteón logré ver a una persona. Estaba llorando enfrente de una tumba. Era un anciano de unos 85, casi 90 años de edad. Estaba como hincado y lamentándose enfrente de esa tumba. Sentí un poco de lástima y un poco de tristeza. Seguramente la persona que estaba allí en esa tumba era muy querido por el anciano. Me metí a mi casa. Saludé a mis papás y subí a mi cuarto. Me asomé desde ese balcón para ver si seguía ahí aquel anciano. Pero no, ya no estaba. Y qué bueno, ya que era algo tarde.
La verdad es que en ese panteón puedes ir a la hora que sea. No existe como tal un horario, ni que te prohíban entrar a ciertas horas. Todo el tiempo se encuentra abierto. Al siguiente día, a la misma hora, se encontraba ahí nuevamente aquel anciano, de la misma manera. Esto no lo había dicho, pero cabe resaltar que era en una de las últimas tumbas de aquel lugar. Para no hacerles muy cansada la historia, así estuvo casi toda la semana. Todos los días se veía aquel anciano ahí, hincado en la tumba. Me ganó mucho la curiosidad y un fin de semana que no asistí a la escuela, por la mañana crucé la calle y me adentré a aquel panteón. Fui hasta aquella tumba y logré ver la lápida. Tenía un nombre de una mujer. Rápidamente pensé en que podía haber sido la esposa de aquel señor. Ya ven que a veces las lápidas acostumbran poner las fechas de su nacimiento y las de su fallecimiento. Haciendo cuentas, era una persona ya bastante grande. Entonces sí, podría haber sido su esposa. Regresé a mi casa y esperé hasta la tarde para ver si llegaba aquel señor. Salí de mi casa a la misma hora que lo veía todos los días. Y sí, ahí estaba, como de costumbre. Entré al panteón nuevamente con la intención de ayudarlo. Veía que aquel señor sufría mucho. Me acerqué y le dije: Señor, ¿se encuentra bien? Él solo me volteó a ver y me dice que no, que extraña mucho a su viejita. Traté de consolarlo y le dije que ella ya estaba en un lugar mejor. También le dije que le había traído un ramo de flores para su tumba. Él se limpió las lágrimas y me agradeció. Se levantó y me dejó poner las flores. Muchas gracias, hija, me dijo aquel señor. Yo le respondí que no tenía nada que agradecerme. Me despedí y me retiré de ahí. El pueblo es muy conocido y muy chiquito, como ya les había dicho. Mucha gente se conoce, pero yo a aquel señor nunca lo había visto. Yo creo que por la edad, pero posiblemente mis papás lo conocieran. Entré a la casa y estaban mis papás y mi mamá sentados en la mesa. También estaba ahí mi abuelita. Les pregunté si conocían a aquel señor. Se los describí. Era muy fácil saber quién era, ya que tenía un lunar en un cachete. Ellos me dijeron: ah, el esposo de Rosa. Sí lo conocíamos. Y yo me extrañé y le pregunté: ¿lo conocíamos? ¿Por qué dices así? Mi abuela me contestó: él falleció hace un año, días después de que su esposa falleciera. En eso me dice: hijita, él amaba tanto a su esposa que cuando ella fallece, él no pudo con la tristeza y se colgó de un árbol días después. La verdad es que yo me puse muy blanca. Estaba muy pálida. Soy de piel morena, pero esta vez pareciera que mi piel estaba blanca. Mi papá me preguntó si me sentía bien. Yo le dije que no. La confianza que hay con mis papás es muy buena. Bastante, diría yo. Así que les conté todo lo que había pasado. Mi abuelita, que es muy creyente de estas cosas, me dice que eso no era raro. Me dice que cuando la gente se quita la vida, no puede pasar al mejor lugar que nosotros decimos, y se quedan vagando en este mundo. No sé ustedes, pero tiene mucha lógica. Hasta la fecha, no siempre, pero de vez en cuando, sigo viendo a aquel señor ahí, en la tumba de su viejita. Así la llamaba él. Esta historia es algo que nos sucedió a mi familia y a mí. Nos acabamos de mudar. Las cosas no andaban muy bien económicamente, así que mi esposo y yo decidimos buscar un lugar más accesible para rentar.
encontramos un departamento. Era de esos departamentos chiquitos, de los que les llaman dúplex, donde hay uno arriba y otro abajo. Nosotros teníamos el de arriba. Un día hicimos toda la mudanza. En realidad no es como que tuviéramos muchas cosas, así que rápido terminamos. Tenemos un hijo que tiene la edad de 5 años. Su cuarto estaba enfrente del nuestro, casi a 2 metros, una puerta de la otra. Una noche, la primera noche para ser más exactos, nos despertó mi hijo. Nos tocó la puerta y nos dijo que tenía mucho miedo. Yo me levanté y lo acompañé nuevamente a su recámara. Me dijo que tenía miedo. Me dijo que sentía que algo salía debajo de su cama. Yo, para tratar de tranquilizarlo, le dije que no había nada, que eso no existía. Él no estaba muy seguro de eso, lo veía en su cara. Así que me rogó que si podía quedarse solamente esta noche con nosotros. Yo acepté. Traté de entender el nuevo sentimiento que tenía. Era un lugar nuevo. Era obvio que no le diera mucha confianza y seguridad de estar ahí. Le dije que estaba bien, que solo esa noche. Se fue a nuestro cuarto y dormimos. Al siguiente día me encontraba haciendo la comida cuando se escuchó un fuerte golpe en su recámara. Corrí pensando en que Mateo, así se llama mi hijo, se pegara o se cayera, pero no. Lo que se había caído era una lámpara en forma de Hulk, un superhéroe. Yo creo que sí lo han de conocer. La tenía en su cuarto. Le pregunté que qué había pasado. Él no me supo decir. Me dijo que solo se cayó de ese mueble, que él estaba jugando con sus juguetes cuando pasó esto. De la nada se cayó, como si alguien lo hubiera aventado. Le dije que se fuera a jugar a la sala, donde pudiera verlo. Y sí, eso hizo. Llegada la noche, mi hijo no quería dormirse nuevamente en su cuarto. Me dice que abajo de su cama se escuchaban ruidos extraños. Le pregunté qué tipo de ruidos. Me dijo que se escuchaba como si rascaran y pegaran. Le dije que seguramente eran los vecinos. Él nuevamente me suplicó que me quedara con él. Estuve un rato ahí, mientras se quedaba dormido. Cuando esto pasó, me fui a mi cuarto con mi esposo. En eso escuché a Mateo llorar y llamándome. Mi esposo y yo rápidamente nos levantamos y llegamos a su cuarto. Estaba sentado en la cama, llorando. Corrí a abrazarlo. Le pregunté qué pasaba, qué tenía. Él me dijo que los ruidos debajo de su cama se volvieron a escuchar. Y esta vez sintió como si lo agarraran de uno de sus pies. Mi esposo se fijó debajo de la cama, pero no había nada. Solo polvo y pelusa. Esa noche, nuevamente se durmió con nosotros. A la mañana siguiente, mi esposo y yo hablamos de lo que había pasado. La verdad es que ambos creímos que todo esto era solo su imaginación y pensamos en que tenía que enfrentar ese miedo. Era un lugar nuevo y tenía que acostumbrarse. Acordamos en que unos días nos íbamos a quedar con él en su recámara. Un día él y un día yo, hasta que se acostumbrara a su nuevo cuarto. Llegó la noche. Me tocó quedarme con él. Nos acostamos y traté de consolarlo, diciéndole que yo iba a estar ahí para protegerlo, que nada le iba a pasar. Después de un rato nos quedamos dormidos. En eso, siento como Mateo me toca para despertarme y me dice: mamá, ya empezaron los ruidos. Volteo a ver el reloj que tenía en su tocador y eran exactamente las 2 de la madrugada, las 2 en punto. Y sí, se empezaba a escuchar como si rascaran en el piso y pegaran. Pero lo que más me alteró
es que en un momento se sintió como si alzaran un poco el colchón desde abajo de la cama. La cama de Mateo es de esas que tienen tablas y en medio de estas se puede ver el colchón. Se escuchaba muy clarito que rascaban y pegaban en el piso, en la pared y en la cama. Incluso de repente la cama se movía con cada golpe. Era claro que no eran los vecinos. No sé por qué, pero por alguna razón no podía gritar. Más bien no quería gritar, ya que lo que estuviera ahí abajo pudiera salir. Así que tomé el celular y le marqué a mi esposo. Sé que estaba en la otra habitación y era absurdo, pero no quería gritar en verdad. No quería que aquello que estuviera ahí abajo me escuchara. Tampoco quería bajar de la cama. Sentía que eso me iba a agarrar. Solo tenía a Mateo abrazado mientras le marcaba a mi esposo. Cuando me contesta, ya estaba llorando. Le dije que viniera rápido a la habitación de Mateo, pero susurrando para que aquello no me escuchara. En eso, escucho cómo se levanta corriendo, abre la puerta de nuestro cuarto y enseguida la de Mateo, pero se quedó parado en la entrada. Puso una cara de sorpresa, abrió los ojos, pero fue un par de segundos para después correr hacia nosotros, cargar a Mateo y salir de ahí, de esa habitación. Mi esposo no decía nada. Yo sabía que había visto algo. Esa cara que puso no era normal. Yo solo me le quedaba viendo, pero él trataba de evitar mi mirada. En una de esas, me voltea a ver y yo le pregunto, ¿qué viste? Él solo me contestó que nada, como para tratar de despreocuparme, pero estaba muy raro. Por más que quisimos, esa noche dormir no pudimos. Ya casi para que dieran las 6, me pude quedar dormida. Pero al poco rato me despertó mi esposo, que estaba hablando por teléfono en la sala. Escuché que estaba hablando con su jefe y que le estaba pidiendo permiso para faltar ese día. Le comentaba que había ocurrido algo y que nos teníamos que mudar del departamento lo antes posible. Yo salí del cuarto en ese momento y lo vi, allí hablando por teléfono. Le agradeció y colgó. Mateo aún estaba dormido. Le pregunté que por qué no iba a ir a trabajar. Él me contestó que nos íbamos a mudar con su mamá, que ya había hablado con ella y que nos daba permiso de quedarnos unos meses ahí con ellos, con sus papás, con mis suegros. Yo le pregunté que qué pasó, qué fue lo que viste. Él solo me tomó de la mano y me sentó en la sala. Me empezó a contar. Me dijo que en la noche, cuando entró a la recámara de Mateo, vio de frente hacia la cama donde estábamos nosotros. Con la poca luz que alcanzaba a entrar de afuera del cuarto, pudo ver a alguien o algo que estaba debajo de la cama, que cuando abrió la puerta vio unas manos largas y grises con uñas muy puntiagudas. También una cara. Esta tenía unos ojos bastante grandes y negros. De igual forma una boca, también muy grande. Parecía que le llegaba de oreja a oreja. Y los dientes puntiagudos. Dice que solo vio cómo se arrastró más adentro debajo de la cama. Y ya no lo pudo ver más. Fue cuando corrió por nosotros. Era claro que no podía quedarnos allí. Quién sabe qué era aquello, qué ser maligno era aquello que estaba debajo de la cama de Mateo. Así que por eso decidió salir de ahí. El jefe de mi esposo le prestó una camioneta para hacer la mudanza. Ese mismo día sacamos todo. Ya no regresamos a aquel departamento. No supimos más qué era aquello, pero sabíamos que eso nos quería hacer daño. O al menos no quería que estuviéramos ahí.
gustaría compartir con ustedes este relato. Entré a trabajar en una empresa algo grande. No voy a mencionar el nombre para no hacerle publicidad, pero es una de las más grandes de México. Entré como velador en una de sus tiendas. El lugar consta de 4 pisos. Un piso en la planta alta, 2 abajo hacia el sótano y donde está la tienda. El piso de arriba es donde están todas las oficinas y los administrativos. Los 2 de abajo de la tienda son como bodega y donde está toda la maquinaria de la tienda. Se los describo para que más o menos tengan una idea de todo, ya que en cada uno de los pisos sucedió algo. Era mi primer día en aquel trabajo. En ese momento éramos 3 personas. Uno ya tenía experiencia y tiempo ahí, pero el otro estaba igual que yo. También era su primer día. En realidad aquella persona con experiencia solo nos iba a dar la capacitación, ya que después de esto se iría y solo nos quedaríamos Beto y yo. Así se llama mi otro compañero. Ese día nos encontrábamos dando el recorrido los 3 y nos explicaba qué era lo que teníamos que hacer. Había una máquina de aire que durante las noches se prendía y teníamos que apagarla. Nos explicaba todo lo que teníamos que saber. Cabe resaltar que todo esto lo tenía que hacer con las luces de la tienda apagadas, ya que si las prendíamos se activaba la alarma. Lo único que teníamos era una lámpara, cada quien, mientras íbamos por los pasillos, dando el recorrido. No sé por qué, pero sentí que alguien nos miraba. De algún lado de la tienda alguien nos miraba. No sé si les ha pasado alguna vez que sienten eso. Volteaba a donde sentía las miradas, pero no había nada. Bajamos al sótano y cuando entramos vi como unas sombras en el techo. Le dije a mis compañeros en ese momento. Uno de ellos, el que nos estaba dando el recorrido, dijo que eran nuestras mismas sombras, que no era nada extraño. Yo intenté creerle, pero estoy seguro de lo que vi. Mientras nos encontrábamos ahí abajo sentía un ambiente muy raro. Me sentía desesperado. No sé si porque ya tenía miedo o algo pasaba ahí. Algo maligno estaba ahí. En verdad que sentía ese sentimiento raro. Terminamos el recorrido y subimos a las oficinas. Ahí íbamos a estar monitoreando las cámaras de seguridad. La persona que nos dio el recorrido se fue. Solo nos quedamos Beto y yo. Cada cámara tiene detector de movimiento. Si algo se mueve, la cámara también apunta donde está el objeto en movimiento. En ese momento me encontraba viendo el monitor de las cámaras cuando una se mueve, pero en la pantalla no salía nada. No se veía nada. Les voy a ser honesto. Por mi trabajo tuve que haber ido a ver lo que pasaba, pero no lo hice. Después de sentir todo eso en el recorrido, no me daba confianza. Estuvimos ahí toda la noche. Yo intentaba no ver mucho a las cámaras, ya que sentía que en cualquier momento iba a salir algo ahí. Yo soy muy creyente de estas cosas paranormales, ya que no es la primera vez que me sucede algo así. Nuestra hora de salida era a las 7 de la mañana. Cuando se dio la hora, empezaron a llegar los empleados y nuestra jefa. Checamos nuestra salida y me fui a mi casa. Ahí estaba mi esposa. Le platiqué lo que había sentido, pero solo me dijo que estaba nervioso, que era mi primer día y que por eso sentía eso. Me puse a pensar en que podía ser cierto. Nunca había trabajado de noche. Solo que necesitábamos el dinero.
Era lo que había encontrado y no había más trabajos. Ese día solo descansé. Cuando llegó la noche, nuevamente me dirigí hacia mi trabajo. Teníamos que empezar el recorrido, nosotros dos solos. Ya no estaba mi compañero, el que nos dio el recorrido una noche anterior. Nuevamente apagaron todo y nos quedamos solos, Beto y yo. La única luz que podíamos prender era la de las oficinas, donde estaban los monitores de las cámaras de seguridad. Empezamos a caminar por la tienda, vigilando. La verdad es que ya no tenía miedo, me sentía un poco más seguro. Terminamos de recorrer la tienda y sin novedad, empezamos a bajar hacia el sótano. Cuando abrimos la puerta, sentimos como si una corriente de aire nos pegara. Eso era raro, no podía ser posible ya que allá abajo no había ninguna entrada o ningún medio por donde pudiera colarse el aire. Pero de igual forma no le dimos tanta importancia. Empezamos a caminar por aquel pasillo oscuro. En eso me detengo. Mi compañero no se había dado cuenta, pero enfrente de nosotros, a unos metros, había dos ojos brillantes en medio de esa oscuridad. Solo lo jalé de la playera y le dije: mira. Y le señalé hacia donde estaban aquellos ojos. Me dice que no era nada, que solo eran algunas luces de las máquinas. Así que decidimos acercarnos. Cuando las lámparas alcanzaron a alumbrar aquello, nos quedamos paralizados. Esto no era ninguna máquina. No estaba incorrecto. Aquellas dos luces eran un par de ojos. Era un ser horripilante. Tenía cuernos largos y una cara como de caballo. Se encontraba sonriendo, como si le diera gusto vernos. En eso empezó a caminar hacia nosotros. Cuando esto pasó, salimos del shock en el que estábamos. Salimos corriendo de ahí. No nos dimos cuenta, pero dejamos la puerta abierta. Nos metimos a la oficina y en verdad no podíamos creer lo que habíamos visto. Los dos no dijimos una sola palabra. Después de un rato, aún seguí sin creer eso. Aunque lo vi con mis propios ojos, no lo podía creer. Mi compañero me dijo que nos fuéramos, que saliéramos de ahí, que al carajo el trabajo. Yo le comenté que no podíamos, que aunque quisiéramos, no podíamos salir de ahí. Le dije que nos aguantáramos hasta que amaneciera. La verdad es que yo tampoco quería estar ahí ya. Ni me interesaba cuidar el lugar. Lo único que quería era que amaneciera. Decidí acostarme en uno de los sillones e intentar dormir. Le dije a mi compañero que hiciera lo mismo, pero él no podía. En eso de las 3:30 de la mañana, me despierta Beto. Estaba muy asustado y agitado, como que le faltaba el aire. Me dice: acabo de ver algo en las cámaras. En ese momento me levanté deprisa y me dirijo hacia los monitores. Empiezo a observar, pero no se veía nada. Le pregunté que qué había visto. Él me dijo que una mujer de blanco en uno de los pasillos de la tienda. En eso, efectivamente, había una mujer en uno de los pasillos, pero no se veía muy bien. Se veía algo borroso y parecía como si fuera flotando. No se le veían los pies. En eso veo como aquella mujer se dirige hacia las escaleras que suben hacia donde nosotros estábamos. Rápidamente le dije a mi compañero que le pusiera seguro a la puerta. En eso, se empezó a ver como si alguien le diera vuelta a la perilla. Al sentir que estaba cerrada, empezó a golpear con mucha violencia.
con decirles que mi compañero estaba hasta llorando. No aguantó y se puso a llorar como un niño. Yo por alguna razón no lo hice, pero me quedé en shock. No podía moverme. Empecé a rezar y por un momento se calmó. Pero después de un rato, empezó a golpear nuevamente y a soltar un grito aterrador. En ese momento, después de un rato, dejaron de pegar, de golpear a la puerta. En eso, en el monitor de las cámaras aparece un niño corriendo por los pasillos de la tienda. Se detiene en uno de estos. Voltea hacia la cámara y empieza a sonreír. Se escucha como dice: "Los estoy viendo". Nosotros no podemos apagar las cámaras, así que lo único que hice fue poner una cobija que teníamos ahí. Las puse encima de los monitores. Ya no quería ver nada. Mi compañero estaba en un rincón llorando, tapándose los oídos. Yo me acosté en el sillón de igual forma, tapándome los oídos y cerrando los ojos, esperando a que amaneciera. De repente se escucha que tocan a la puerta, como pidiendo permiso para entrar. Y por debajo se podía ver la sombra de alguien. Una hora antes de que amaneciera, aquello dejó de intentar entrar. Llegó nuestra hora de salida. No dijimos nada a nadie, solo checamos nuestra salida y nos fuimos de ahí, sin decir una palabra. La verdad es que yo ya no iba a regresar a trabajar a aquel lugar. Cuando llegué a la casa le conté a mi esposa lo que había pasado y empecé a llorar. No pude aguantar más. Mi esposa me vio y me dijo que ya no regresara, que buscaríamos otro trabajo. A partir de ese momento, no regresé a aquella tienda ni de cliente. Espero se encuentren muy bien. Esta historia que estoy a punto de contar es muy real. Estuve pensando bastante tiempo si contarla o no. Mi vida cambió a partir de ese momento. Yo era niñera en un pueblo del estado de California. No voy a decir cuál por causas de fuerza mayor, pero es bastante conocido. Llevaba aproximadamente 5 años trabajando así. Era un trabajo, al menos acá en Estados Unidos, bastante bueno. Me había tocado de todo: niños problemáticos, papás también problemáticos, entre muchas otras cosas. E incluso me han tocado ir a casas donde hay actividad paranormal. En 2 ocasiones. Esta es una de ellas. Pero ni modo. Es a lo que estamos expuestas todas las personas que nos desarrollamos en este trabajo. Hace un año aproximadamente me encontraba en mi casa. Me entra una llamada a mi teléfono. Era una mujer. Esta me decía que quería mis servicios de niñera, que me habían recomendado. Antes de aceptar algún trabajo, siempre me entrevistaba con los papás, para que así ellos tuvieran la confianza y al igual que yo. Acordamos una fecha para esta entrevista. El día que íbamos a platicar, llegué a su casa. Era un barrio bastante bonito, muy familiar. Toqué y me abrió un pequeño de unos 5 años de edad. Le grita a su mamá que yo ya había llegado. Era un niño bastante lindo. La mamá, muy amable, me invitó a pasar. La verdad es que no lo esperaba, pero hasta me invitaron a comer. Toda la familia era muy amable. Ya sentados en la mesa estábamos 5 personas. La mamá, el papá, un joven de unos 18 años aproximadamente, y el pequeño Johnny, pongámosle así. No voy a decir obviamente su nombre real, ya que esta historia va en torno a él, al niño. El joven, la verdad es que nunca dijo nada.
Solo terminó de comer y se levantó. Terminamos de comer y el papá me dice: ahora sí, hablemos de trabajo. Yo empecé a exponer qué era lo que hacía. Siempre inicio presentándome y diciendo algunas cosas que me gustan hacer y que me identifican. Esto siempre lo hago para que empiecen a tener confianza, ya que entiendo que no es muy agradable dejar a tu hijo con alguna persona desconocida. La mamá me empezó a preguntar algunas cosas más, la verdad un poco raras a mi parecer, como si tenía algún seguro de vida. Me sorprendió, pero le dije que sí. Obviamente ellos querían estar seguros que cualquier accidente o cualquier cosa que llegara a suceder, el seguro iba a cubrir los gastos. Eso era normal. Me hizo otra pregunta. Fue esta la que me causó mucha rareza. Me dijo que si practicaba alguna religión. Le dije que sí, aunque estaba confundida. ¿A qué venía esta pregunta? Siempre había practicado la religión católica y al parecer ellos también, ya que tenían bastantes imágenes religiosas. Eso como que les agradó mucho, ya que ambos se voltearon a ver y sonrieron. Seguimos platicando del trabajo. La verdad es que era muy conveniente el trato. Era que tenía que cuidar al hijo 3 días esa semana, de los cuales 2 de ellos tenía que quedarme a dormir ahí, ya que por cuestiones laborales de los padres no iban a poder estar. La paga era muy buena, demasiado, así que acepté. Iba a iniciar la próxima semana. Y se llegó el día. Se llegó el día en que tenía que estar cuidando a Johnny. Llegué a la casa y me abrió la mamá. De hecho, ellos ya iban de salida. Solo me dejó algunas indicaciones y se fueron. Fui con Johnny y empecé a platicar con él. Me pareció un niño bastante tierno y lindo. Hicimos algunos juegos y también actividades que normalmente yo les pongo a los niños para que mejoren sus habilidades. Pero algo me llamó mucho la atención de aquel niño. Era bastante inteligente. Los ejercicios que le puse también se los ponía a niños de su misma edad, pero ellos tardaban bastante en poder resolverlos. Con él era distinto. Él los resolvía en cuestión de segundos. Creí que tenía enfrente de mis ojos a un super genio. Dio la hora de dormir. El niño me pidió que si podía contarle algún cuento. Yo le dije que sí. Fue algo rápido, ya que se estaba pasando su hora de dormir y no quería desobedecer a los padres en mi primer día. Cuando terminé el cuento y estaba a punto de salirme y apagar la luz, el niño me empezó a hacer la plática. Enseguida me di cuenta que no quería que me fuera. Me imaginé que no tenía sueño. Me acerqué a él nuevamente y le expliqué que tenía que dormir, que al día siguiente tenía que hacer varias actividades y necesitaba fuerzas para poder realizarlas. Son de esas cosas que le dices a un niño para que ya se duerma. Pero con él era distinto. Noté en sus ojos algo más, como miedo y a la vez súplica. Le pregunté si algo le daba temor. Me dijo que sí, con la cabeza. No dijo una sola palabra. Le dije que iba a dejar la luz del pasillo prendida, a lo que me tomó de la mano y me dio un papel, pero de esas veces que te dan algo muy discreto para que alguien no vea lo que te entregaron. La verdad es que yo solo seguí su juego. Apreté aquel papel y salí de ahí, sin preocuparme de nada. La verdad es que estaba un poco ocupada haciendo la comida del día siguiente y ni siquiera vi el papel que me había dado aquel niño. Solo lo metí en mi pantalón y continué cocinando. Terminé y me fui a dormir. En eso, llegada la madrugada, me despierta el niño. Estaba gritando.
Rápidamente fui a su habitación. Este se encontraba tapado con las cobijas. Prendí la luz y lo abracé. Le dije que solo había sido una pesadilla. Lo traté de tranquilizar. Le dije que si quería que me quedara un rato ahí con él. Él me dijo que sí. Mi plan era que cuando se quedara dormido yo regresara a la habitación donde me estaba quedando. Pero me ganó el sueño. Me quedé ahí dormida. Cuando desperté, el niño no estaba. No sé por qué, pero de un brinco me levanté porque estaba muy asustada de que le fuera a pasar algo. Salí a buscarlo por la casa. Estaba en la sala, viendo las caricaturas. La verdad es que suspiré y me tranquilicé un poco. Hice el desayuno y le hablé a su hermano para que bajara a desayunar. Él nunca decía nada. Era en verdad bastante raro. Lo único que me dijo fue: te va a marcar mi mamá. Yo creí que me iba a regañar por algo que el hijo mayor le contara. La verdad es que no había hecho nada malo, pero por alguna razón sentía eso. Uno no conoce muy bien las prácticas de la gente. Y el joven pudo haber inventado algo. No sé. Su silencio me hacía desconfiar de él. Al poco rato suena mi celular. Era la mamá. Con un poco de miedo contesté. Me preguntó que cómo me estaba yendo y yo le contesté que bastante bien. Me preguntó que cómo se portaban sus hijos. Muy bien, contesté. Me dijo que su viaje de negocios se había alargado y no iba a poder llegar, que si no tenía ningún inconveniente en quedarme toda la semana, que por el pago no me preocupara. Los días que iba a estar ahí se me iban a pagar, igual como habíamos acordado. Yo le dije que sin problema, que estaba bien. Sí, eran bastantes días, pero el pago era bueno. También me dijo una cosa más. Mi hijo el mayor, va a ir su tía por él. Se va a ir este tiempo a casa de su primo. También para que no te preocupes por eso. Me dijo que iba a pasar como a las 5 de la tarde para que estuvieras al pendiente. La verdad es que yo estaba encantada, no por mala onda, pero era una responsabilidad menos. Le dije que no había ningún problema y colgamos. Subí con el joven y le dije que alistara sus cosas, que su tía ya no tardaba en llegar. Obviamente, el joven ya sabía, ya había hablado con su mamá y ya tenía la maleta lista. Al poco rato tocaron el timbre. Era la tía. Venía con él su hijo, su primo. La señora muy amable estaba ahí conmigo. Me saludó y empezó a platicar 2 o 3 palabras conmigo. Johnny estaba ahí, a un lado mío también. Pero algo raro estaba pasando ahí. La señora, la tía, ni siquiera volteó a ver a Johnny. No le dirigió ni siquiera una palabra ni la mirada. Solo se despidió y se fueron de ahí. No le dijeron nada a él. Me dio un poco de curiosidad el por qué no se lo habían llevado también a él. Creo que es más seguro que contratar a una niñera, ya que son su familia. Pero bueno, ahora en la casa solo estábamos el pequeño Johnny y yo. O eso creía. Durante el resto del día, todo estuvo normal. Cuando llegó la noche y era hora de dormir, el niño volvió a hacer lo mismo de la noche anterior. Me dio de nuevo un papel, de la misma manera como lo había hecho. Ya era algo raro. Salí del cuarto y desarrugué ese papel. Era un dibujo. En este dibujo estaba su cuarto, él y yo acostados en la cama, así como me había quedado con él en la noche. Pero en una parte de ese dibujo, de ese cuarto, estaba algo más. Él lo dibujaba como una mancha negra con ojos y cuernos.
Era en verdad aterrador. Los niños normalmente no dibujan esas cosas, y en ese momento recordé el papel que me había dado la noche anterior. Corrí a la habitación y busqué en mi pantalón el dibujo. Era muy similar, solo que aquella cosa negra estaba a un lado de la cama y en esta solo estaba él. Me dio un poco de miedo, no los voy a negar. Traté de no darle importancia y me fui a dormir. Nuevamente me despertó un fuerte grito. Era el niño. Fui a la habitación. Esta vez no le pregunté nada. Solo lo cargué con todo y cobijas y me lo llevé a mi cuarto, ya que ahí ya me sentía un poco más segura. Le pregunté que qué pasaba. La verdad es que el niño no decía una sola palabra, no me contestaba. Solo estaba ahí llorando. Le hice otra pregunta. ¿Aquella mancha negra de tus dibujos te asusta? Él me volteó a ver a los ojos y me dijo que sí. Le hice otra pregunta. ¿Está ahí, en tu habitación? Me dijo que sí. No les voy a negar que un frío recorrió mi cuerpo. Le dije que se quedara ahí en la habitación, que no fuera a salir. Yo iba a ir a revisar el cuarto. La verdad es que no quería hacerlo, pero tenía que, ya que su integridad era mi responsabilidad y tenía que estar seguro de que él iba a estar bien. Entré a ese cuarto y la verdad es que no vi nada. Me encontraba revisando la ventana cuando de pronto el foco de la habitación explotó, al mismo tiempo de que me cerraba la puerta con un azotón. Estaba muy oscuro, pero por la luz del poste que entraba por la ventana logré ver aquel demonio que estaba ahí en la habitación. Era más o menos como el niño lo había dibujado. Se encontraba molesto. En eso el niño me abre la puerta y salí corriendo. Me lo llevé a mi habitación. Le dije que se quedara ahí a dormir. Solo me dijo, si no regreso al cuarto se va a molestar mucho. Le pregunté que quién era. Él solo me dijo que siempre está ahí. Se enoja mucho y lo lastima cuando no duerme en esa habitación. La verdad es que aunque lo vi, me negaba a creerlo y prácticamente lo obligué a quedarse conmigo a dormir en mi habitación. Cerré ese cuarto para que él no saliera. Vi en la cara de Johnny esa preocupación por no poder regresar a su habitación. Lo cargué y lo llevé a la cama. Solo podía escuchar su respiración agitada como si tuviera mucho miedo, como si tuviera miedo de que algo sucediera. Cerré los ojos y escuché un fuerte golpe. En alguna parte de la casa alguien estaba golpeando. Escuché cuando Johnny dice, ya viene, y está muy enojado. Mi corazón latía muy rápido. En verdad estaba bastante asustada. Algo estaba golpeando la puerta de la habitación como si quisieran entrar. De igual manera, giraban la perilla muy violento para poder abrirla. El niño solo gritaba, va a entrar, siempre lo hace. En eso se hace un silencio muy profundo y nuevamente el niño dice, ya está aquí. Al mismo tiempo empieza a gritar, gritos de dolor. Ya no eran de miedo sino de dolor. Me acerco a él y tenía como marcas en sus muñecas. Aquella cosa le estaba haciendo daño. Johnny mientras gritaba le decía que lo llevara a su habitación, que le dolía mucho, que lo hacía sufrir. Yo pensé en que si decía eso era por algo. Entonces, esto ya no estaba imaginándolo. Lo levanté nuevamente y lo llevé a su cuarto. Este dejó de gritar, pero en su piel tenía marcas como de quemaduras. Le dije que me iba a quedar ahí con él, en esa habitación. A pesar del miedo que sentía, esa responsabilidad de que estuviera bien era mía. Así que decidí quedarme ahí, con él. De repente Johnny dice, no quiere que estés aquí. Sigue muy enojado. Quiere que te largues. Yo le dije que no lo iba a dejar.
En eso empecé a sentir como si varias partes del cuerpo me empezaban a quemar. Era un dolor inmenso. La verdad es que, aunque no quería, tuve que salir de esa habitación. No pude más. Le marqué a la mamá de Johnny. Ella me contesta y le empiezo a decir todo lo que pasó y que en verdad yo ya no podía quedarme ahí. Que por favor regresara. Le suplicaba que regresara. Ella me dijo que no podía en ese momento, que podían regresar al día siguiente, por la mañana. Le dije que estaba bien, que estaría esperando. Cuando íbamos a colgar, solo escuché que me decía: no vuelvas a entrar al cuarto otra vez. Y me colgó. No iba a dejar a Johnny solo. Entonces me senté en el pasillo, viendo hacia la habitación de Johnny. Él solo estaba ahí en su cama, sentado, despierto. Ahí estuvimos los dos toda la noche. No dormimos ningún momento. En la mañana llegó la mamá. Yo solo tomé mis cosas y le dije que ella ya sabía todo lo que pasaba con Johnny y que no me dijo sobre eso. Ella me contestó que si lo hacía, no iba a aceptar cuidarlo. Salí con muchos sentimientos encontrados: miedo, enojo y confusión, pero sobre todo mucho miedo. Cuando iba caminando para mi casa me suena el celular. Era una notificación de mi banco. Me había hecho una transferencia con más del doble de lo que habíamos acordado como pago por cuidar a Johnny. No está de más decir que a partir de ese día no volví a ser niñera y preferí buscar otro trabajo. Espero que te hayan gustado estas historias. Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma, a que nos comentes cuál fue tu favorita. Te invito a que te suscribas y a que nos ayudes a compartir este canal con todos tus amigos y familiares. Sigue sintonizando No Escuches de Noche.